Gloria a Dios, paz de Cristo, que el Señor los bendiga a todos donde quiera que nos van a escuchar. Y seguimos ministrando desde este lugar, seguimos siendo de bendición. Y escuchen bien el tema de esta tarde, es el supremo llamamiento de Dios. Y vamos a ver nosotros que es una gran realidad para todos los que se dicen ser llamados cristianos. Ese llamado tan supremo, tan grande, que solamente es en Dios. Y vamos a ver el ejemplo ni más ni menos de alguien que fue sacado después de haber vivido como un religioso. Y el ejemplo de él, aunque él haya sido un apóstol, ese ejemplo es para nosotros también, por lo que vamos a ver hoy. Entonces, repito el tema, el supremo llamamiento de Dios. Y obviamente siempre es en Cristo Jesús, no en nadie más. Y en esta tarde vamos a ser guiados, como siempre, por el Espíritu del Señor. Y vamos a ver este llamado que se le hizo a estos hermanos en esta iglesia, en el libro de Filipenses 3:1. Es donde vamos a estar llevando casi todo este estudio y vamos a hacer varias salidas conforme vayamos viendo esto. Pero acuérdense que ese es un llamado divino, es una transformación que se tiene que hacer solamente en el Espíritu. Por eso se tiene que olvidar uno de todo, tiene uno que dejar todo, y no es como lo enseñan todo el tiempo, que es por hombre, que es por estudio, que es por dedicación. Nada de eso, aunque parezca algo bueno, algo, podríamos decirlo, pues derecho, como lo quiera poner usted. Esto no es así. Esto es por, ¿cómo se dice? Por Dios solamente, por revelación, si lo podemos decir. Pero vámonos hasta Filipenses 3:1, que es donde vamos a empezar. Y vamos a ver que en el título, en el encabezado, dice el apóstol, se lo ponen ahí, dice prosigo al blanco. Entonces con eso tenemos que pensar nosotros de que cuando somos llamados a través del Señor a trabajar en su obra, porque todo aquel que es llamado tiene que ser llamado a ser formado como el Hijo, como Jesús, sin importar que usted toque, que usted cante, que usted esté en el templo, en la iglesia, haciendo cualquier trabajo con los demás hermanos. La intención es que usted se vaya siendo transformado y cada vez se parezca más a Jesús. Entonces hoy vamos a ver por qué Él dice lo que va a decir aquí, obviamente guiado siempre por Dios. Y para empezar dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entonces vemos nosotros aquí lo primero, que para ir a las iglesias nadie tiene que ir forzado. Si es que usted vive en el Espíritu, si es que usted fue tocado por el Espíritu de Dios, lo que usted tiene que tener es un gozo en usted. Entonces no está por demás decirlo, y Él se los dice a las iglesias y les dice, gozaos en el Señor. ¿Sí? Vamos a ver nosotros por qué es tan importante no solamente estar gozados en el Señor. Vamos a hacer la primera salida, porque es un mensaje transformador. Cuando uno empieza a congregarse, cuando uno empieza a recibir verdad, es una transformación que la podemos ver y está escrita en otra carta del mismo Pablo. Al final, en 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tener gozo como número 1. Enseguida dice, perfeccionados. Ahí vemos nosotros que es necesario que la iglesia vaya avanzando, vaya creciendo y vaya siendo transformada en el poder de Dios. Consolados, dice, ser de un mismo sentir. Escuchen esta parte. Por eso les decía lo que les decía, sin importar en lo que usted se desenvuelve ahí en la iglesia, usted tiene que tener el mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir? El sentir del Señor Jesucristo. Eso debe de empezar por sus líderes, por sus maestros, por sus pastores, por todos los que están ahí. Todos se tienen que parecer a Cristo. Por muy difícil que se oiga esto, porque nosotros no podemos tener un mismo sentir en las mismas
en los mismos errores, en las mismas equivocaciones, en las mismas tradiciones. De eso no se trata. Se trata de parecernos a Jesús. Por eso el sentir es el mismo y tiene que ser el del Señor Jesucristo. Vean, lo voy a repetir. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser del mismo sentir y vivir en paz. Por supuesto que vamos a vivir en paz cuando nosotros tenemos ya la mente de Cristo. Imagínense eso. Dice, y el Dios de paz, dice aquí, y de amor estará con vosotros. Entonces, todas las promesas que vemos que se hablan aquí, tenemos nosotros que empezar a recibir eso, a recibir, empezar a creerlo para poder vivirlo y transmitirlo a los demás. Porque no nomás se trata de usted, que usted sea bendecido, prosperado. Se trata de que a usted lo van a ver como si estuvieran viendo al mismo Señor. Y usted tiene que empezar a trabajar con las demás personas, con aquellos que están perdidos, con aquellos que no han entendido. Usted los tiene que traer de nuevo al redil. Es el trabajo de nosotros. Pero en ese trabajo nosotros vamos hacia el blanco, como dice el apóstol Pablo. Vamos a regresar aquí donde estábamos. En Filipenses 3:1 dice, repito, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y les va a repetir algo aquí que me imagino no era primera vez. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Dice, y para vosotros es seguro. O sea que él podía estar mandando los mismos mensajes cuantas veces él viera que lo necesitan. No es que ya no tenga ideas, o ya no el Espíritu no lo use, o ya no tenga que predicar, no. Él lo tiene que decir claramente porque la gente se le tiene que repetir, se le tiene que enseñar y volver a enseñar las veces que sea necesario para que ellos puedan regresar a la verdad del Señor. Y el mensaje aquí es también de guardarnos de aquellos que no hacen nada, ni sirven para nada. Dice en el 2, dice, guardaos de los perros, oigan eso, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí vemos puras cosas inútiles en las personas. En primer lugar, vamos a ver nosotros aquí, cuando él dice guardaos de los perros. Usted imagínese que tiene que ver eso con la iglesia. Tiene que ver que en los rebaños siempre anda el perro avisándole al pastor de alguien que se acerca a las ovejas. Entonces ese perro es como un tipo guardián que está hablando y está advirtiendo y está guardando y está impidiendo que le hagan algún daño a las ovejas. Pero aquí dice que se guarde uno de un tipo de perro, que ese perro no hace nada ni sirve para nada. Estamos viendo unos ejemplos con una imaginación que podamos nosotros ver de esta manera a las personas. Es un simbolismo usar a estos animales, pero de la manera que esté escrita es para que nosotros vayamos entendiendo de qué se trata, lo que está queriendo decir él aquí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, que viene siendo lo mismo, y luego de aquellos que son religiosos, en este caso a los mutiladores del cuerpo. Ahora, un mutilador es aquel que se corta una parte del cuerpo. Se está refiriendo a aquellos que se hacían la circuncisión como señal de que ya estaban, de que ya eran y que ya pertenecían a Dios. Entonces vamos nosotros viendo aquí que mucha gente quiere cumplir humanamente con esos requisitos, pero por dentro están vacíos, no tienen a nadie, no existe el Espíritu en ellos, pero sí se presentan como reales, como verdaderos. Por eso, si usted en este caminar del Señor, tiene usted que entender que va a haber una guerra y usted tiene que pelear y usted tiene que vencer. Por eso no se deje llevar por los, como dice él aquí, de los perros, de los malos obreros y aquellos que se mutilan el cuerpo, que venían siendo aquellos hipócritas religiosos también. Pero para ver esto en detalle, vamos a hacer una salida hasta el libro de Isaías. Y aquí habla él acerca de estos perros, ¿no? Los atalayas que estaban en las torres, que avisaban cuando venía el enemigo y la gente se preparaba. Es así como un pastor. Hoy en nuestros días en la iglesia tiene que estar predicando, tiene que estar advirtiendo, tiene que estar hablando, escuchen bien, espiritualmente de las cosas bíblicas, de lo que Dios le revela.
El pastor de Dios no es aquel que se la pasa hablando de política, se la pasa hablando de su pueblo, se la pasa hablando de lo que él comía, cuando él creció, cuando él estaba niño, de todas las cosas graciosas. No, alguien que es de Dios, dice claramente la Biblia, el que Dios mandó, las palabras de Dios habla, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros aquí, en Isaías 56:10, vamos a ver qué es lo que dice el profeta. Dice, sus atalayas son ciegos. Dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Ya estamos viendo ahora sí por qué dijo Pablo que se guardaron de los perros. Vemos aquí, ¿no? Que es lo mismo. Son personas que no hablan, son personas que no tienen discernimiento, son personas que no están en el espíritu. Son personas que están en las congregaciones como líderes, como maestros, como hermanos, como lo que usted los quiera ver, pero no son de Dios, desafortunadamente. Y más adelante vamos a ver que ese es un sentimiento que a Pablo lo hacía llorar. Lo hacía llorar porque uno los ve, hermano, vestidos como la pura verdad, pero están disfrazados. Ahorita vamos a ver más eso en detalle. Pero volviendo a esto, dice en el 10, Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Oigan eso. Soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, están en todo menos en lo que Dios dice, lo podemos decir así. Dice, y esos perros comilones, dice, son insaciables. Dice, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, dice. Oigan qué gran verdad está diciendo aquí. Dice, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, dice así. Dice, oigan bien un ejemplo de lo que ellos dicen o decían en aquel entonces. Dice, venir, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Este es un ejemplo claramente del estar haciendo cosas disque de Dios y decir que todo está bien, que no pasa nada y que mucho mejor les va a ir, sin importar lo que en ese momento ellos estén declarando con sus labios. Así lo podemos traducir esto. Y esa es una realidad porque mucha gente así predica mal, sin el espíritu, enseña ejemplos que no son de Dios, hace un montón de cosas y aparte prometen que va a estar mucho mejor para la próxima vez, porque ellos son muy positivos, ellos nada de negativos son, pero eso no quiere decir que sean de Dios, entendamos eso. Ahí vemos eso. Luego dice, guardados de los malos obreros. Vamos a ver ya más cerca de la iglesia esto, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, podemos ver este ejemplo porque para eso es esto, para que usted vaya imaginándose y se vaya preparando, se vaya purificando, se vaya limpiando de todo lo que está allá afuera, incluyendo, por supuesto, en las mismas iglesias. Dije 2 de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Sí, porque tienen títulos, ¿no? De todo aquí. Y en aquel entonces también, por eso está escrito. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oigan eso. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora imagínese usted cómo una persona se puede disfrazar de apóstol de Cristo. Aunque las modas vayan cambiando, se pueden vestir como ahorita estoy yo, con un saco, la ropa de vestir, una corbata, un buen corte de pelo, verse bien. Pero esa es una manera. Existe otra que la vamos a ver acá abajo. Dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás, dice aquí ahora de él, se disfraza como ángel de luz. Ahora, para darnos una idea de qué quiere decir cuando Satanás se disfraza como ángel de luz, nos podemos acordar de cuando el Señor fue tentado en el desierto. Y el mismo Satanás empieza a citar la Biblia. Entonces vemos que él está hablando literalmente cosas de la Biblia, pero lo está haciendo con Jesús. Esa es la cosa ahí. Ahí fue donde pues podemos nosotros ver que lo totalmente le ganó todas las batallas el Señor Jesucristo, porque Él es Dios, por supuesto. Pero les pongo este ejemplo para que ustedes vean que no todos aquellos que son falsos van a estar hablando de puras cosas malas.
La cosa aquí es que los mensajes no son de Dios. Aunque ellos mencionen a la Biblia, mencionen cosas y pongan esto y pongan lo otro, no son dirigidos por Dios. Ese es el problema. Dice aquí, repito el 14, 2 Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Acuérdense que para la iglesia hay un llamado a ser vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, estos hombres de los que estamos hablando, ellos vienen y se disfrazan exactamente así, como apóstoles de Cristo. Por eso es que usted dice, bueno, ¿qué pasa con el pastor, no? ¿Qué pasa con su esposa? ¿Qué pasa con el líder? ¿Qué pasa si se ve que es hermano, es de Dios? Bueno, tenga cuidado. Tenga cuidado porque escrito está que usted tiene que tener cuidado. Y yo no le digo que desconfíe de todos, sino que tenga usted y vea con los ojos espirituales, ¿sí? Dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Estamos entendiendo eso? Que claro está. Pueden llegar muy amables, porque la mayoría son muy amables, abrazan, saludan, llevan comida y tienen todo ahí para todos los que están en la congregación. Parece la pura verdad, pero es así. Poco a poco se van engañando a las personas. Y cuando menos piensan, ya tienen iglesias llenas y todos los quieren, todos los desean y hasta los extrañan. Pero vea usted los ejemplos. Usted tiene que guardar su alma, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado. Por eso dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces el Señor sabe todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado de todas estas cosas que estamos viendo acá, porque nosotros tenemos que ir hacia adelante. No podemos nosotros detenernos a perder el tiempo en nada que no nos convenga. Dice de regreso en Filipenses 3:3, vean lo que va a decir aquí. Dice, porque nosotros somos, dice el apóstol Pablo, nosotros somos la circuncisión. Oigan lo que va a declarar aquí. Porque nosotros somos la circuncisión. Ahora va a aclarar cuál. Dice él, los que en espíritu servimos a Dios. Y no solamente eso, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros aquí que ya no se trata de un acto físico de mutilarse uno el cuerpo, para que Dios pueda ver que en realidad estamos haciendo las cosas bien. Todo esto nosotros no lo tenemos que hacer físicamente, lo tenemos que hacer cuando el Señor viene a nuestras vidas, que es muy diferente. Y ahí es donde van a contar todas estas cosas. Pero por eso dice él eso, ¿no? Es una circuncisión, lo podemos ver, la circuncisión de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver aquí, en Colosenses 2:8. Vamos a ver nosotros qué es lo que él dice aquí, para que ustedes vean que en el Señor todo aquel que es de la verdad está completo y no tiene por qué preocuparse, porque siempre está al pendiente de por todos lados donde él se mueve, ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, ya sea en la calle, en la carretera, por donde se mueva, en la iglesia con más razón. Pero dice Colosenses 2:8, vean esta advertencia y qué tremendo está, Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, las huecas sutilezas son esas palabras penetrantes y agudas, pero con un fondo falso. Estamos viendo que muchos de ellos se presentan detrás de los púlpitos a gritar. Están sudando, limpiándose la frente, el saco se lo quitan, empiezan a caminar, empiezan a hablar y haz de cuenta que es como la verdad. Entonces vemos nosotros que esas son las palabras o las huecas sutilezas, porque se oye como unas palabras que penetran cuando la persona las oye, pero el significado de eso es que tienen un fondo falso, no tienen nada que ver con nada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso dice la advertencia, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso es lo que les decía, que todo lo que viene de parte del Señor, si el Señor está en nosotros, nos lo confirma. Si el Señor mora en nosotros, sabemos y entendemos, no tenemos dudas. Pero cuando vienen cosas que no son de Dios, es ahí donde usted tiene que tener cuidado, donde usted se tiene que mover y decir, bueno, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿O qué tiene que ver esto con la palabra o con la verdad de Dios? O sea, todas esas cosas usted las tiene que ver.
Por eso claramente dice, conforme a los rudimentos del mundo. Un rudimento del mundo es cualquier cosa que no le agrada a Dios. Todo lo que el mundo usa porque el mundo lo rechazó, entiendan. Entonces dice aquí, y no según Cristo, y usted es cristiano y usted está haciendo esas cosas y usted se pone pensativo, pensativa y dice, ¿por qué hacemos esto aquí? Bueno, pues es que usted vea con quién está, vea con dónde se está congregando y usted tiene que buscar la verdad, quedarse en la verdad. Dice en el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos nosotros que en el Señor Jesucristo está todo, completamente está Dios en él es Dios. Entonces no hay que buscar más, no hay que ir a buscar señales, no hay que ir a buscar sabiduría, no hay que ir a buscar ningún tipo de cosa que usted ocupe si usted está en Cristo Jesús. Porque por eso dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo el Dios poderoso va a morar en usted. ¿Sí? Eso tiene usted que entenderlo. Por eso dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo le parece? Todo principado y potestad. Huestes, todo eso él lo creó para su honra y su gloria. Todos ellos trabajan para Dios. Por eso es raro ver que mucha gente tenga miedo de personas que sean movidas por espíritus, porque es lo que los mueve. Huestes y potestades que se apoderan de cuerpos y vienen y les hablan y los intimidan y les da miedo, sabiendo que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso entendamos y empecemos nosotros a cambiar nuestra forma de ser si es que estamos en el Señor. Dice, oigan bien con relación a la circuncisión, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Vean este ejemplo de que esa circuncisión ya no es señal de mutilarse el cuerpo, sino que es espiritual. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces por eso es que estamos bien unidos al Señor, aquellos que vivimos en el Espíritu de Dios. No hay ninguna duda, no hay ningún temor, no hay nada que nos pueda mover porque el mismo Dios nos está respaldando diario. Entiendan que todo está escrito aquí para que aquellos que sean de la iglesia verdadera sean un ejemplo para los demás. Sean un ejemplo y empiecen ellos a ser esa luz y esa sal del mundo. Inclusive en esas mismas iglesias donde todos están enredados y todos consienten, pero en las puras mentiras. ¿Me entienden? Vamos a regresar acá. En lo que estábamos viendo en Filipenses, dice él, vean lo que va a decir aquí otra vez, Filipenses 3:3. Vemos con claridad esto, lo que acabamos de leer, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, esa es una gran realidad. Y lo que dice aquí no a mucha gente le va a gustar. Dice, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a ser personas bien puestas para el Señor? Bueno, entienda usted esto, que todo esto es espiritual. Cuando una persona es llena del Espíritu, la fuerza del Señor está en él. Está completo. Ha habido una transformación. Por eso, cuando se refiere a la confianza de la carne, es a nuestra vieja persona, a nuestros viejos conocimientos, a nuestra vieja sabiduría, a nuestras viejas fuerzas. Todo eso ha quedado atrás. Nosotros hemos desaparecido cuando estamos en el Señor. Por eso entiendan que todo, absolutamente todo, es de Él, por Él y para Él y en Él. Ya nosotros ya no existimos, si lo podemos decir así. Inclusive nosotros mismos, no teniendo confianza en la carne, dice él así. Ahora podemos ver otro ejemplo de él en Gálatas 6:14. ¿Sí? Gálatas, gloria al Señor, 6:14. El mismo apóstol sabía de dónde había venido, de dónde lo había sacado Jesús. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice él, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces vemos aquí una persona que se apartó desde que supo la verdad.
Se apartó y no volvió nunca jamás al mundo, con todos los detalles que él tenía como un líder, con todo el conocimiento que tenía en la religión de los fariseos, con todo lo que él tenía, el poder y la autoridad de mandar gente, él dejó todo. Por eso él murió como tenemos que morir los verdaderos, ser bautizados en la muerte de Jesús. Vean lo que dijo pues: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que murió para el mundo, ¿sí? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, dice él, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces eso es para todos, no nomás para los apóstoles, o para los líderes, o para los pastores, o para los evangelistas. Eso es para todos aquellos que se dicen ser cristianos. Amén. Usted tiene que ir ya saliendo, cambiando, transformándose en el conocimiento de Dios. Usted empiece a pensar como una persona poderosa en Cristo Jesús, porque el poder es de Dios y va a estar en usted. Usted tiene que empezar a moverse en ese poder de Dios, porque para eso es todo esto, para ir nosotros avanzando hacia el mismo blanco, hacia el mismo final. Claramente lo dice, ¿no? Vamos a regresar a Filipenses. Dice él ahí, repito, no teniendo confianza en la carne, dice él. Y va a poner el ejemplo de él. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice él. Vean este ejemplo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Por eso les decía lo que les decía. Y aquí está la lista de las cosas de él. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice así, en cuanto a la ley, fariseo. Y vean esto, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que lo veían los demás y era como un ejemplo para todos. Porque estas palabras que él pone aquí no se las inventó. Él las vivía, él las hacía, él las llevaba a cabo. Por eso es que están escritas, para que nosotros veamos que hay mucha gente que se somete a cualquier tipo de mandamiento religioso, pero de nada sirve. Y él todo eso lo va a dejar y ahorita lo vamos a leer. Son ejemplos para que usted vea que cuando usted se mueve solo de nada sirve. Cuando usted hace esos sacrificios para nada sirven. Entonces vemos nosotros aquí que nada, absolutamente nada, puede con la transformación que Dios va a hacer en usted en algún día, o la está haciendo, ya la hizo, para que usted vaya entendiendo esto. Dice el 7, gloria al Señor, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice. O sea, él tenía todo eso por ganancia, igual que ahorita. Hay gente que es el pastor, es el líder, es el apóstol, es el evangelista, agarra dinero, viaja, tiene carros, tiene casas, tiene de todo. Son ganancias. Son ganancias, pero ¿a costas de qué? De la pérdida de su alma en un futuro. A eso es. Si las personas que andan haciendo malos tratos, negocios, vendiendo drogas, haciendo todo tipo, agarran dinero. ¿Usted cree que todas las personas que son falsos maestros no agarran dinero? Por supuesto, por eso no salen de ahí. Pero entiende usted que nosotros somos llamados a participar de eso. Por eso dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oigan eso. ¿Usted sería capaz de dejar todo así como dice Jesús y ir en pos de Él? Porque eso es lo que es olvidarnos de todo y empezar una vida nueva. Y cuando digo una vida nueva, no necesariamente vamos a estar botados en la calle. Dios nos va a guardar. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. En ese trabajo nos tiene que Él guardar, nos tiene que proveer, nos tiene que ayudar. No nomás nos habla y nos avienta. Él siempre está guardándonos hasta el final, hasta el día de nuestra partida, hasta el día de nuestra muerte. Aquí en la tierra el Señor está con nosotros y después nos vamos a su presencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar de Él, nosotros somos del ejército de Cristo. ¿Sí? Entienda, por eso es que no importa nada. Con Él somos más que vencedores. Entonces Él mismo dice que todo lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Entonces vea usted que el amor del Señor son sus mandamientos. Es el sometimiento en un 100% solamente a la Escritura.
olvidarte de todos los mandamientos habidos y por haber, que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. No tienen ningún poder y nada en contra del pecado. Por eso tú te tienes que someter pero a Dios en lo que esté escrito, ¿entiende? Yo también. Dice en el 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, vean esta parte, del conocimiento de Cristo Jesús. A él no le bastó con haberlo visto o haberlo oído. Él tenía que seguir, como le hago yo y como le hacen aquellos que se mueven en el Espíritu, en el conocimiento de Jesús. Porque el conocimiento del Señor es nuestra salvación, entiendan. Hoy en día y a través de los años se ha dicho que usted no haga nada, como lo repito yo, que usted no tiene que hacer nada porque Jesús lo pagó en la cruz. Pero entienda que no le están explicando qué quiere decir eso. Se lo están poniendo de una manera que usted no tiene que mover un dedo como cristiano o como cristiana, y de eso no se trata. Vean aquí un apóstol que deja todo por el conocimiento de conocer a Jesús. Él pudo haber dicho: yo tengo, como dice, las marcas en mi vida, a mí nadie me diga nada, y olvidarse de todo el mundo y irse a hacer carpas, los negocios que él tenía o en que trabajaba, y hacer dinero y decir: que no ven que yo lo conozco, háganse de aquí, yo ya lo conozco, vámonos de aquí todos, yo sé quién soy. Él no hizo eso. Él deja todo por conocer más a Jesús. Entiendan y entiendan de qué se trata esto. Usted no puede vivir a las poquitadas a los errores que le están dando en su iglesia. Usted tiene que escudriñar esta Biblia como nunca en su vida. Porque aquí es donde está la salvación para usted. Aquí es donde está todo el futuro de usted y su familia, sus hijos y todos aquellos que lo están oyendo a usted hablar. Entienda. Claramente dicen aquí que él dejó todo y tenía todo por pérdida, por la excelencia. O sea, la excelencia es lo sumo, lo más grande, el conocimiento, dice él aquí, de Cristo Jesús. Entonces aquí es donde nos vamos a detener a ver más a fondo esto, porque aquí es donde está, como le repito, la salvación de usted. Eso lo dijo Jesús, eso lo aplican los apóstoles y usted no tiene excusa. Ni yo tampoco, ni aquel que me va a oír, ni aquel que usted le va a contar. Todos, absolutamente todos, tienen que conocer al Señor. Vamos a verlo porque esto es bíblico. Pónganle una marca ahí y vámonos hacia atrás. Ni más ni menos en esa famosa oración de Juan 17, donde Jesús está hablando con el Padre y está pidiendo y está hablando y está diciendo, pero hay un detalle aquí. En Juan 17:3, ahorita lo vamos a ver, literalmente, lo vamos a leer, para que usted vea qué fácil está esto de entender, porque Jesús no miente, las palabras de Jesús son espíritu y son vida, por eso Él decía lo que decía, porque palabras como estas usted las tiene, y más bien todas, pero vea lo que dice Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, dice Jesús. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Diría cualquiera. El cielo, la bendición en la tierra, la prosperidad, que mis hijos estén bien, que a mí no me falte nada, que yo me vaya al cielo, que no termine en el infierno. ¿Cuál es la vida eterna? Bueno, aquí dice él: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Oyes? ¿Cómo usted va a conocer a Dios, al Padre? Bueno, él dijo, Jesús, que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Entonces, aquí vemos nosotros que es necesario conocer a Cristo Jesús, porque Él nos muestra al Padre. Entienda, dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí no hay religiones, ahí no hay tradiciones, ahí no hay fiestas, ahí no hay ningún teólogo, ahí no hay ningún maestro, ahí no hay nadie más que ellos dos. Jesús mismo lo está diciendo. Ahí no hay denominaciones, ahí no hay nada. Ahí no hay visiones, ahí no hay que salió un ángel, que salieron dos, que algo pasó debajo de una piedra, que algo se vio ahí en el cielo, que algo salió en una piedra, en un árbol, en una tortilla, y no hay nada de eso. Usted tiene que entender la verdad. Si usted rechaza la verdad, pues no puedo hacer ya nada. Pero entienda que esto es muy fácil. En esta oración que Jesús mismo habla con su Padre, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Por eso tenemos nosotros que buscar siempre de Jesús. Ya que estamos en esto, tenemos que permanecer con Él. No regresar, ni volver, ni movernos a izquierda ni derecha, sino permanecer, ir en pos de Él. Primera de Corintios 2.1, vean lo que dice aquí también. Primera de Corintios 2.1, vamos a ver aquí también y ponga atención. Esta es de la manera que él se presentaba, Pablo. Es la manera que él hablaba delante de la congregación. Vean esto. Dice 1 Corintios 2.1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, cuando él dice eso es que va a predicarles de Jesús. ¿Sí? Entienda eso. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, él no se preparó de ninguna manera. Él no fue a estudiar a ningún país, a ninguna universidad, con ningunos maestros. Él no volvió con Gamaliel y le dijo, hey Gamaliel, fíjate que me encontré con Jesús, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Crees que es cierto ese Jesús? ¿Me puedes guiar tú más? ¿O le creo a él o te creo a ti? Él no hizo eso. Él no regresó nunca con Gamaliel. Veamos aquí que dice él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. 100% en Jesús estaba él. Por eso entiendan que esos ejemplos son para nosotros también. No me importa quién sea usted y qué posición tenga en la iglesia. Usted tiene que empezar a buscar del Señor Jesucristo. Todos en su congregación. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué estuvo él así? ¿Porque les tenía miedo a los líderes? ¿Les tenía miedo a la iglesia? No. Es que cuando tú te presentas, tienes que tener mucho cuidado de lo que dices. Porque tú estás representando a Dios. Tus palabras, por cada palabra ociosa que el hombre diga, dará cuentas. Todo lo que yo hablo, yo voy a dar cuentas, especialmente predicando. Entonces Pablo, el ejemplo de él, ese era ese. Mucho temor y temblor. Porque ese es el principio de la sabiduría, entiendan, es el temor a Dios. Entonces Pablo sabía todos los detalles. No solamente eso, dice el 3, y estuve en el 4 decía a mí, dice, y ni mi palabra, ven esta parte, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, cosa que se oye y se ve hoy en nuestros días. Las palabras persuasivas de humana sabiduría son aquellas palabras que se dicen para convencer a alguien. Estas son las palabras persuasivas de humana sabiduría. Por eso es que ahora sí, los que no son maestros ni pastores van y estudian para traer estas palabras y presentarla a la congregación y convencerlos. Por eso usted los ve que hablan con tanta fuerza, pero no porque estén en el espíritu. Entienda las dos diferencias, entiéndalas y entiéndalas. Cuando alguien va y se prepara al seminario, es por eso que empieza a traer palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque en cuanto empiezan a hablar, la gente se queda hasta con la boca abierta. Y dicen, qué bárbaro, qué palabras de este pastor, de este maestro. Es el único, es el que queda, estos ya no hay. Y empiezan a decir de todo. Pero ve usted que esta gente es la falsa. Porque nosotros no hablamos así. Vean lo que sigue diciendo. Voy a repetir el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Wow. ¿Por qué dice él eso? ¿Por qué dice él eso? Porque si él empieza, como están los demás, con esas palabras persuasivas de humana sabiduría, los van a perder. Se van a extraviar y van al mismo infierno. Y alguien dirá, ¿por qué es usted tan negativo si ellos hablan de Dios también? Preste atención a lo que dice la Escritura. Dice el 5, para que vuestra fe, ahí está, es donde nos vamos a movernos, ¿no? Para que vuestra fe, dice él, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Ya vieron cómo se transforma una cosa con otra? Alguien puede decir que tiene fe por lo que ha oído en esa iglesia falsa. Y dice, esa es la verdad de Dios. Yo he oído la verdad de Dios y esa es mi fe, sabiendo que es una mentira. Sabiendo que es una total mentira, una doctrina de demonio. ¿Sí? Entienda lo que está diciendo el apóstol aquí. Para que vuestra fe, la fe del verdadero cristiano, la Biblia dice que el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Pero cuando usted ha dejado una cosa por la otra, ha escogido aquel que habla mejor, ha escogido aquel que tiene
iglesia llena, he escogido aquel que tiene todo bien arreglado y nada de malo en eso. Pero entendamos que no está en el espíritu. Puede hablar, puede moverse. Para eso es que fue estudiado. Para eso fue que se preparó. Para eso fue que pagó y tiene un papel ahí, tiene un diploma de que es pastor. Pero entienda que esto no es así. El mismo apóstol Pablo ya era uno de esos, pero Dios lo transformó y lo hizo a uno en el espíritu y quitó al carnal y a Saulo de Tarso y puso a Pablo. Entienda. Repito el 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces veamos nosotros acá que ese conocimiento del que él habla, de lo que él dejó todo por conocerlo, aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos de aquel que se olvidó de todo por ir conociendo más a Jesús. Él no dijo ni le bastó y dijo, no, pues ya tuve un encuentro, ahí nos vemos, arréglenselas ustedes. Él obedeció al llamado y no se volvió hacia atrás. Nunca, 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 porque él sabía de lo que se trataba. Él decía que ay de él si no se desenvolvía como un predicador, como un maestro. Y él decía varias veces, desde que él le servía a él, haber sido un heraldo, si al final él se podía perder. ¿Se están entendiendo? Entonces nosotros tenemos que ver que absolutamente todas las personas tenemos que conocer a Dios para poder ser salvos. Lo acabamos de leer, Jesucristo lo dijo. Tenemos que conocerlos, ¿sí? De regreso aquí a Filipenses 9 o Filipenses 8, dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero ya lo había conocido, ¿no? Ya había tenido un encuentro. ¿Cómo es que sí? Pues es que tiene uno que permanecer. Nosotros tenemos que permanecer como en el primer día hasta el día que Él nos hable, entiendan. No hay nada que a usted le convenga salirse de ir en pos de Dios. Para nada, se lo recomiendo. Para nada, para nada. Usted no ocupa vacaciones sin Cristo, para que entienda. Usted tiene que vivir siempre en el Señor, donde quiera que usted se mueva. Usted tiene que siempre, siempre, siempre vivir en el temor a Dios. Y yo también. Dice él aquí, oigan bien lo que dice el 9, pues, por eso dice lo que él dice, y ser hallado en él, o sea que Dios lo vaya algún día a ver a él, a Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice él. ¿Qué es tener su propia justicia? Sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias formas de hacer iglesia, su propia forma de enseñar a los hermanos, su misma propia de corregir a todos. Esa es la propia justicia de alguien. Nosotros no nos movemos solos, nosotros dependemos de Dios. Si vamos a hablar, si vamos a predicar en cualquier situación, dependemos de Dios. Más si somos líderes, maestros. Dice aquí, lo repito, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice, sino la que es por la fe de Cristo. Ahí está. No hay nada absolutamente que esté arriba de la ley de Cristo, ¿sí? Nada, no existe nada. Porque con esa ley es con la que usted se va a presentar en el día del juicio. Con esa ley es con la que usted va a decirle al Señor por qué hizo lo que hizo. Porque escrito está, usted le va a decir. Yo hice esto porque aquí dice, yo hice el otro porque escrito está. Si usted se lleva así, usted tiene confianza para el día del juicio. Pero si usted no conoce nada, ¿qué va a decir cuando esté enfrente de él? ¿A quién le va a echar la culpa? Nadie lo va a justificar. El único que justifica es Dios. Jesucristo es el intercesor, el intermediario, es el que está intercediendo por nosotros. Entonces es la relación que ha habido desde un principio, en la cual usted nunca se quitó de ahí. Y el día que se presente, usted tiene confianza. Pero si usted no sabe nada de lo que yo estoy diciendo aquí, dice, ¿dónde estaba eso? Que no lo entiendo ni sé qué es. Entonces tiene que volverse a Dios. Tiene que arrepentirse. Y tiene que recibirlo en su corazón, si ese es el caso. Por eso dice aquí que él no quiere ser hallado en nada de eso. Dice la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es esa? Es Jesús. Es Jesús y es Jesús. Wow. Por eso dice otra vez, a fin de conocerle. Entonces, ¿cómo nadie absolutamente puede llegar hacia la meta
o dirigirse hacia el blanco si no lo conoce y no le importa nada. Porque una cosa es estar nosotros en estos cuerpos, gozándolos en la carne, en las iglesias, y otra cosa es vivir en comunión. Cuando usted vive en comunión, usted está bien parado en la roca que es Cristo. Usted no le desanima nada. Usted no le da temor nada. Usted sabe que Dios está con usted. ¿Sí? O sea, tenemos que tener esa seguridad. Nosotros no dependemos de iglesias que cierran, de pastores que mueren, de iglesias que se destruyen y ya no hay ni dónde congregarse. Usted tiene que tener una comunión con Dios, como le he dicho siempre. Entienda, primero es eso. Primero lo primero. Por eso dice, a fin de conocerle. Dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice enseguida llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Ya lo vio, ya lo conoció, ya lo escuchó, ahora quiere ser semejante en su muerte. ¿Está entendiendo esa parte usted? Bien, ahorita la vamos a ver. El ser semejante a él en su muerte, para que usted sepa desde ahorita, es vivir siempre dependiendo de él. Ahorita lo vamos a ver, está escrito aquí. Ahorita póngale una marca y vamos a Romanos 6:1. Para que usted vea todo el proceso de una persona que vuelve a nacer, de una persona que es nueva criatura, de una persona que ha dejado todo y Dios la está transformando. Usted tiene que ver eso, porque si a usted le han dicho que usted no necesita ni tener un testimonio de que usted se arrepintió, de que usted nada, usted tenga cuidado con ese tipo de doctrinas. Tenga mucho cuidado con todo ese tipo de doctrinas donde a usted le van a echar lo que usted quiera oír nada más y nada de lo que está escrito. Porque vean lo que vamos a leer aquí en Romanos 6:1 hasta el 14. Y quiere decir, en el encabezado dice, muertos al pecado. Si bien se sabe que estamos en unos cuerpos de maldad y de pecado, ¿cómo es posible que estemos muertos al pecado? Bueno, vamos a verlo. Dice aquí, pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice enseguida, en ninguna manera. O sea que no se puede. Ahora aquí está el por qué. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, escuchen bien quiénes son, ¿cómo viviremos aún en él? No está diciendo que no vamos a pecar nunca. Está diciendo que no vamos a vivir pecando todos los días como antes, ¿cierto? Porque antes no teníamos límites. Dice el 3, pregunta otra vez, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí es donde Pablo quiere él parecerse a él en su muerte. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, porque somos sepultados juntamente, aquí está el efecto, juntamente con él para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que de la misma manera que Jesús le pasó lo que le pasó en la cruz y ahora sí que resucita de los muertos por la gloria del Padre, dice aquí, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si nosotros nos ha pasado eso y hemos vuelto a nacer, téngalo por seguro que usted tiene que ser una criatura nueva. Tiene que ser una persona diferente. Ya ha pasado eso en su vida porque le pasó a Jesús. Usted lo aceptó, lo recibió. En usted va a haber un cambio también ya. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí está. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Entendamos todo esto, que tiene que ver una cosa con la otra. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí está el ejemplo más claro para que usted vea que no se trata de ganar puntos, de hacer liturgias y hacer nada. Simplemente llevando a cabo lo que está escrito. Dice claramente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ponga atención aquí. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso fue lo que le pasó a él, aunque él no era pecador, el cuerpo de él fue destruido en la cruz, hasta el punto que murió. Dice,
a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, que Él muere, Jesús resucita. Obviamente, siendo Él no pecador, muere, resucita, está el efecto de que murió y vivió otra vez, ¿no? Pues en ese mismo efecto es en nosotros cuando volvemos a nacer y ya no dependemos nosotros de estar siempre pecando para poder estar mucho mejor o para sentirnos. No, hemos sido transformados por este mismo efecto que especialmente le pasó a Él en la cruz. Entiendan. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque es que Él lo dejó escrito aquí, entienda. Tenemos que entender esa parte. Cuando nosotros somos hacedores de esto, nosotros lo hemos creído y Jesús ha venido y ha morado en nosotros. No es que estemos fingiendo que hemos vuelto a nacer, es que ha pasado. Por eso, vean lo que sigue diciendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Vean lo que pasa con Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Refiriéndose siempre a ¿quién? A Jesús. Jesús siempre vivió para Dios. Pero siempre tenemos nosotros que entender que con esa misma fuerza que el Padre lo resucita y Él va a la cruz, con eso todo ese poder es lo que pasa cuando una persona vuelve a nacer, para que me entiendan. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Por eso dice eso. No te imaginas tú que volviste a nacer. Es que en realidad, si en verdad ha pasado en ti, tú eres salvo y has vuelto a nacer. No necesito preguntarte ni decirte más. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, dice Él, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí vemos ya la diferencia y podemos entender ya al apóstol cuando Él dice que Él lo dejó todo por el conocimiento del mismo Jesús, ¿no? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí nos está advirtiendo que no vivamos en los deseos del cuerpo, porque aunque ya no somos como antes, el cuerpo está activo, tu mente está activa, tus deseos están activos, todo lo que se te antoja. Es como cuando quieres comer. Cuando quieres comer, escoges lo que te gusta. Igual cuando el cuerpo te pide otro tipo de deseo, también lo puedes escoger, como satisfacerlo, ¿no? No nomás te satisfaces cuando comes, puede haber muchas satisfacciones que ya no podemos hacer como antes, si me estás entendiendo. Por eso dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está. Dice, gloria al Señor, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en los deseos del propio cuerpo. Y luego dice aquí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora eso quiere decir cuando alguien va y se presenta en un lugar y está participando con aquellos que no son de Dios, pero igual Él está presente. Y dice, no pasa nada, yo fui al concierto de música que yo oía antes y ahí estaba yo, no dijeron nada, pero ahí andaba yo. O yo me presenté en un acontecimiento, en un carnaval y estuve comiendo y había cosas raras, pero ahí andaba yo. Tú no puedes ya hacer eso tampoco. No te puedes, está escrito. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No puedes presentarte tú ya para muchas cosas. De acuerdo a lo que leemos, ni yo tampoco. Por eso hay lugares donde ya no podemos ir. ¿Estás entendiendo? Dice, gloria al Señor, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ese es lo opuesto. Esa es ahora sí que la diferencia, ¿sí? De con lo que éramos antes, ahora presentarnos como vivos de entre los muertos. Oh, wow. Dice enseguida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, o sea, entregados en un 100% a Dios. Es lo que estamos leyendo aquí, y no somos religiosos, no somos hipócritas, no, es lo que está escrito, que nosotros tenemos que empezar a hacer ya así, y hacer una costumbre muy hermosa de siempre estar agradándole a Dios en lo que se pueda. En lo que se puede, y si no se puede, pues se pide perdón, pero se sigue adelante, nunca hacia atrás. ¿Entienda? Por eso dice, oiga lo que dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene autoridad. Si tú has vuelto a nacer, lo que tú hacías antes y te gustaba hacer, eso ya no te va a dominar a ti.
Eso ya no te puedes. Tú lo puedes hacer si en ti tú quieres tratarlo otra vez. Lo puedes hacer las veces que tú quieras. Pero si tú te encomiendas y oras al Señor, esa cosa ya no puedes contigo. Ya no tiene autoridad. Ya no te puede mandar. Es lo que está escrito aquí. Por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no te va a mandar a ti ningún sentimiento ni ningún deseo. Como antes, que lo querías hacer a cada rato y sentías el deseo y querías. Eso ya se acabó, porque escrito está aquí. No solamente eso, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia es estar movido bajo el poder de Dios. No es que tú estés bajo la gracia y hagas lo que se te dé tu gana y Dios te perdona. Eso es lo que se enseña allá afuera. Pero aquí dice que tú ya no estás bajo la ley. Ningún tipo de hombre, ninguna situación que traiga ley sobre de ti que no convenga de parte de ellos o que esté en contra de Dios va a poder contra ti. No estamos hablando de la ley del gobierno de los estados, no, estamos hablando de alguien que te quiere aplicar algo que no te conviene. Nadie puede sobre ti ya, ¿entiende? Porque el que te mueve y el que mueve a los demás es Dios. Y estar bajo la gracia es estar bajo el poder de Dios. ¿Estás entendiendo ahora sí? Entonces ahí vemos eso. Gloria al Señor. Casi vamos a ir avanzando hacia el final. Regresemos a Filipenses. Entonces dice él aquí, gloria a Dios, que él, como dice aquí, por eso ya podemos entender, ¿no? Llegando a ser semejante a él a su muerte, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estamos leyendo Filipenses 3:12 ahora. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo lo podemos traducir? Si él ya tuvo un encuentro, él está entendiendo, conociendo a Jesús, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiere decir es que él se tiene que quedar con lo que Dios ha depositado en él. Cuando Dios deposita en ti el Espíritu, es aquello para lo que Dios te habló, para que recibas el Espíritu. Y tú te quedes con el Espíritu para alcanzar aquello lo que Dios te ha prometido. Porque si no eres guiado por Él, no eres de Él. Si no tienes el Espíritu, no eres de Dios tampoco. Entonces Él dice aquí, parafraseando un poco el 12, no que lo haya alcanzado ya. O sea, Pablo está en la tierra, todavía no está en el cielo, no lo ha alcanzado ya. Pero dice, ni que ya sea perfecto, pero se está perfeccionando, sino que prosigo para ver si logro tomar, lo podemos traducir así, aquello para lo cual también yo fui tomado por Cristo. Entonces vemos nosotros que cuando Él nos habla tenemos que permanecer ahí porque Él nos va a prometer llevarnos hasta el final. Es lo que Él quiere decir. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Oigan eso, para todos aquellos que son cristianos y están llenos de tradiciones todavía. Siguen celebrando las mismas cosas desde que eran católicos, desde que no eran nadie, siguen, pero en la iglesia cristiana. Usted tiene que largar todo eso, dejarlo atrás, aunque se oiga feo. El mismo apóstol dice que no ha alcanzado todo, pero una cosa ha hecho, dice claramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso es ir caminando en conocimiento espiritual, conociendo más a Dios y teniendo más la certeza de que lo que tenías atrás cada vez era más tonto y más absurdo y irlo dejando con más ganas. De eso se trata esto. Yo sé que a mucha gente no le gusta soltar nada, pero bíblicamente así es. Miren, sigue diciendo, prosigo a la meta. Oigan eso, prosigo a la meta. Ahora, ¿cuánta gente aquí que me está oyendo quiere seguir al final? ¿Qué cree usted que tiene que hacer para llegar a la meta? Bueno, el proseguir, piensa en esto, es continuar una cosa que ya está iniciada. En otras palabras, en lo que empezaste en Cristo Jesús, en tu primer amor, tienes que quedarte ahí hasta el final. Eso es proseguir hacia la meta. Algo que empezó el Señor en ti lo va a cumplir, pero tú tienes que quedarte con Él. Tú tienes que desearlo. Tú tienes que desearlo sobre todas las cosas. Más
cualquier cosa en tu vida personal, número uno, tiene que ser el Señor para ti. No sé el estado en el que estás, pero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y desde ahí empieza el proseguir hacia la meta. Porque tú te quedas en aquello que Dios depositó en ti, que es el Espíritu, y no lo sueltas. ¿Te fijas? Por eso Pablo dice esto, prosigo a la meta. Ahora alguien dirá, él es el apóstol, él es esto, él es lo otro. Bueno, tienen razón, pero vea lo que dice Hebreos 3:1. El que él haya sido escogido como un apóstol no tiene nada que ver. Dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, oigan, ya viene aquí como dice él, por tanto, hermanos santos, participantes, escuchen esto aquí, si usted es un cristiano de verdad, participantes del llamamiento celestial. ¿Le gusta eso? ¿Usted participa de ese llamamiento o no se ha dado cuenta? ¿O sí o no? Porque aquí dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote, obviamente no es Pablo, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos a este Jesús como sumo sacerdote de nuestra profesión. Imagínese que usted es llamado con un depósito de Cristo en usted, con un Espíritu Santo, y su maestro de toda su vida en la tierra se llama Jesús. Usted no le conviene largar ninguna cosa que Dios le está poniendo en su corazón, dejarlo por nada, dejarlo absolutamente por nada e ignorarlo. Por eso tengamos nosotros siempre en la mente, en el corazón, ¿quién es Jesús? Vamos a seguir leyendo aquí, ya casi voy a cerrar. Dice, lo repito, el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo, con todos los detalles, con todo lo que había vivido, con todo lo que había dejado, él seguía como que le acababa de hablar el Señor. Por eso entiendan que él quiere ese llamado que tenemos que tener todos los cristianos. Es un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que es. No podemos tenerlo como menos. Es lo máximo, para que me entiendan. Dice, así que todos los que somos perfectos, oigan bien cómo va a decir aquí, esto mismo sintamos. ¿Ya se fijó ahora sí? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Por eso le decía lo que le decía al principio. No importa quién sea usted en la congregación. Si usted es el que levanta la ofrenda, usted es el que está ahí en la puerta, usted es el que está ahí en el estacionamiento, usted es el que está predicando, sea quien sea, el que danza, el que canta, yo no sé. Usted tiene que tener este mismo sentir también. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea que si no entiendes bien lo que estás oyendo, pídele a Dios y Dios te va a explicar y te va a hacer entender qué se trata esto. En cualquier ignorancia que tú tengas, tienes que pedirle a Dios para que Él te revele. Dice, gloria al Señor, otra vez, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Oye eso. ¿Sí? Sintamos una misma cosa. Oye eso. Aunque haya iglesias raras, aunque haya iglesias que no creen, aunque haya iglesias que dicen esto, aunque haya iglesias... Bueno, ¿quién tiene la razón? Hay gente que no cree en el nombre de Jesús, hay gente que se la pasa hablando de la Trinidad, hay gente que nomás habla del Padre, hay gente que nomás habla de Jesús, hay gente que nomás habla del Espíritu, hay gente de todo en las iglesias. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una misma regla y sintamos una misma cosa? Bueno, la única salida es estar en el Espíritu y pedirle a Dios, porque Él no confunde a nadie. Escrito está que nosotros tenemos que tener una misma regla y sentir una misma cosa. Si la gente quiere revoltear, tumbar, hacer y deshacer todo, está en ellos, pero eso no está. Aquí nosotros tenemos que estar de acuerdo a lo que está escrito, conforme a lo que estamos leyendo, a lo que Dios nos muestra. Dice, hermanos, ser imitadores de mí. Oigan esto. Y mirar a los que sí se conducen según el ejemplo que tenés en nosotros. Entonces vemos que hay gente desde esos entonces que se siguen pareciendo a Jesús. Porque si nosotros nos vamos a parecer a Pablo, quiere decir que él se parece a Jesús. Sí, tiene que ser, obviamente.
Y aquí está el contraste de lo que les decía hace rato, de cuando aquellos que no son pastores, ni maestros, ni hermanos, pero están predicando, están dando ahí siempre, siempre hablando, hasta con obras, y no son de Dios. Nos da tristeza, porque pudiéramos verlos como unos verdaderos hombres de Dios, y están en lo contrario, están en lo opuesto. Por eso hay sentimiento en nosotros, porque ellos no se quieren arrepentir, no quieren entregar el corazón. Igual piensan que están agradando a Dios sin arrepentirse. Eso es algo imposible. Vean lo que dice el 18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Oigan lo que va a decir aquí él. Y ahora lo digo llorando. ¿Se fijan cómo a él le daba sentimiento? Le daba tristeza. Es que gente la vemos y sabemos que están mal y se van a perder si no se arrepienten, aunque estén como estén. Me refiero a que estén hablando de Dios sin ser de Dios. Eso es lo más triste, por eso Pablo lo decía llorando. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, escuchen bien. Por eso una persona que no vuelve a nacer y está atrás de un púlpito con el seminario en el corazón y en la mente, pero no está en el espíritu, es un enemigo de la cruz de Cristo. Así de fácil, porque escrito está. Dice que el fin de los cuales será perdición. Por eso alguien que está, lo repito otra vez para que quede bien claro, alguien que está atrás de un púlpito predicando sin el Espíritu Santo, no es un pastor. ¿Sabe qué es? De acuerdo a lo que dice aquí, es un enemigo de la cruz de Cristo. Porque ellos van a la perdición. ¿Sí? Oiga lo que dice. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea que ellos se mantienen del deseo de ellos mismos, no de agradarle a Dios, por supuesto. Porque como dice aquí, la perdición dice cuyo Dios es el vientre. O sea que lo que ellos quieren hacer es el deseo de ellos, no necesariamente el comer y ser llenos. Cualquier deseo que tengan, ese es el Dios de ellos. Por eso es que están como pastores, como líderes, como maestros y todo lo que usted quiera. Porque ellos tienen otros deseos, ¿sí? Esos son los que están doctrinando a mucha gente. Y la gente está sentada y les aplauden y ya están impuestos, todo está en la carne. Entonces veamos nosotros que por eso van a la perdición. Repito el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso entienda usted de una vez por todas, olvídese usted de todo lo que hace la demás gente. Desde ahorita empiece a caminar de acuerdo a la Escritura. Eso es lo que le conviene a usted. Lo van a criticar, van a hablar de usted, lo van a dejar solo, pero eso es bíblico, entienda. Usted no puede participar con los demás. Usted se tiene que guardar para Dios, y yo también. Por eso estos consejos son fuertes, pero son bíblicos, ¿sí? Por eso ya voy a cerrar acá. Con relación, antes de moverme al final, a estos enemigos de la cruz, podemos ver este ejemplo, ¿no? En Gálatas 1:6. Les voy a poner este ejemplo porque es bien claro y es fuerte. Porque ellos mismos, volvemos al estar disfrazado de ángel de luz. Vean lo que dice aquí, para que usted entienda bien lo que estoy tratando de decir. Y no es porque yo tenga algo en contra de las personas. Aquí de lo que se trata es que nadie se vaya al mismo infierno. ¿Y cómo puedo hacerle yo? ¿O qué? Bueno, enseñándole a usted la verdad. Porque si ellos se dedican, ellos llaman a la perdición, no se han dado cuenta. La gente que está sentada los oye y piensa que es verdad y también igual van a la perdición. Por eso es que Pablo lloraba al verlos predicar. ¿Sí? Enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, vamos a leer Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice aquí? Un evangelio diferente. Enemigo de la cruz de Cristo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, ahí está. ¿Qué es el perturbar? Es el confundir. Entonces vemos nosotros que el pervertir es el corromper. Entonces imagínense qué tipo de cristianos están haciendo. Ningún tipo de cristiano. Ellos van a la perdición junto con sus pastores. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado.
Tiene que tener mucho cuidado. Por eso aquí se va a poner el mismo como ejemplo, Pablo. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo, como ha pasado ya, que dicen unos, que vino un ángel, dice, os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito. Por supuesto que lo va a hacer, porque eso no es de Dios. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea un maldito. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si te están hablando cosas de la Biblia, pero sin el Espíritu, están todos en anatema, están todos en maldición y van a la perdición. No me importa qué tan hermoso esté el lugar, no me importa qué tan conocido sea este hombre o esta mujer, porque ahí hay muchas pastoras. Todos los que cambian esto, les espera el mismo infierno. Esto es claro y esto es fuerte y esto es la verdad. Por eso está escrito esto. Por eso se refiere a otro evangelio del que habéis recibido. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Aquí está el contraste. ¿A quién estás sirviendo? ¿Las doctrinas de los hombres? ¿Lo que te enseñan en la escuela, en el seminario? ¿O lo que te revela Dios en el Espíritu? Porque son dos cosas bien diferentes. Aunque estamos entre hombres hablando del Señor, entiende la diferencia de predicar en la carne y predicar en el Espíritu. Por eso dice él, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y luego aclara, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. El agradar a los hombres es predicar lo que ellos te dicen, lo que ellos te enseñan, los que ellos te hacen que te aprendas de memoria para poder predicar. Eso es servir a los hombres. Por eso entendamos ya y salgamos de las tinieblas. Ya voy a cerrar aquí y con esto voy a terminar. Filipenses, dije, vamos a cerrar aquí, 3:20. Aclara el apóstol aquí ya. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Imagínate ya, olvídate de todo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará, hoy bien lo que dice aquí, el cuerpo de la humildad nuestra. O sea, si hemos estado siempre humillados delante del Señor y hemos diario puesto lo que hemos podido delante de Él porque Él es el que nos está moviendo, estamos diario humillados bajo la poderosa mano de Él. Por eso dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Sí? Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oye, esa transformación tan hermosa. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, mientras estemos en estos cuerpos, es necesario humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y siempre nosotros estar al pendiente de que tenemos este llamado, este supremo llamado de Dios, que obviamente es en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.